Listo, y aquí traemos un tutorial que nos han estado pide y pide sobre los conmutadores IP PBX para hacer toda su configuración. Traigo un conmutador de la serie UCM6302A. La A es un tema de audio porque hay otros conmutadores que también pueden hacer el tema de videoconferencias. Em, esta aplicación o esta configuración aplica para cualquier modelo de la serie UCM6300. La diferencia, por ejemplo, puede ser la cantidad de líneas, o si no es una versión A, pues sabes que también tenemos videoconferencia, pero para eso podremos hacer algunos videos por separado para que se tenga ese tema de configuraciones extras que pueden realizarse en otros modelos de equipo. Sin embargo, en este modelo de equipo tenemos todas las configuraciones de línea que podemos hacer. Por ejemplo, este modelo nos soporta dos líneas de teléfono analógicas y dos teléfonos analógicos conectados de manera simultánea al equipo, como para poder reutilizar parte de lo que ya tenemos o tengamos de infraestructura en nuestra oficina. Ujú. Aparte de eso, este modelo nos soporta 150 extensiones, 150 llamadas simultáneas, perdón, y 500 extensiones. Nos soporta 50 líneas SIP. Para las líneas SIP vamos a requerir tener los datos de configuración de las líneas SIP, ya sean tipo peer o sean tipo register. Tendríamos que tener los datos de configuración de cada una de las líneas que podamos ingresar al computador. ¿Qué más necesitamos? Saber cómo va a quedar el orden de nuestras extensiones. Si queremos que nuestras extensiones comiencen con el número 100, que es algo de lo más común, o que incluso ya empresas ya cuentan actualmente con ese tipo y para no cambiar los números de extensión, se puede personalizar en el conmutador. El conmutador por default trabaja sobre las líneas, las extensiones número 1000 en adelante, pero nosotros podemos personalizarlo. ¿Qué más? Para poder ingresar por primera vez al conmutador, vamos a necesitar forzosamente ver en la pantallita que trae el conmutador integrada la dirección IP que nos tenga asignada. O sea, conectarlo a nuestra red, prenderlo y tener la dirección IP que tengamos asignada, que te la deben de dar por DHCP la primera vez que enciendes el equipo. Una vez que tengamos eso, colocamos la dirección IP en nuestro navegador y nos manda inmediatamente a la pantalla de bienvenida, ¿no? Que precisamente es lo que estamos viendo de este lado. Vamos a utilizar usuario y password por default. El usuario es admin. El password por default viene pegado en la parte trasera de la etiqueta del conmutador. Entonces hay que tomar ese password de la etiqueta y colocarlo dentro de el conmutador para que nos dé el acceso por primera vez al equipo. Ujú. Esto, fíjate que en estas versiones, ahorita lo que he estado checando con esta parte, es que el equipo, anteriormente el asistente te lo ponía y te lo podía saltar inmediatamente, ¿no? Ahora no, ahora te dice que forzosamente tenemos que hacer uso del asistente para poder llevar a cabo el tema de configuraciones. Nos empieza con un tema de buenas prácticas, por ejemplo, en lugar de utilizar el usuario admin, vamos a utilizar otro usuario que no sea el admin. Ujú. Vamos a utilizar otro password, no el por default. Nos pide una dirección de correo electrónico en el cual podamos hacer el tema del restablecimiento de contraseña. Y nos dice si queremos hacer un encriptado de todos de los archivos de grabaciones, de archivos de grabaciones, de la mensajería, de las grabaciones de video y del correo de voz. Entonces, yo en este caso no quiero que haga un encriptado de nada de eso. Vamos a decir el siguiente. Nos pide la forma en la que trabaja las tarjetas de red del equipo. Este equipo viene con dos tarjetas de red. Incluso si aquí lo podemos poner, por ejemplo, en dual, nos da la LAN 1 y la LAN 2. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos algunas eh, líneas o operadores, por ejemplo, enlace TP nos pide una tarjeta independiente donde se comunica a una red privada para poder proporcionarte un servicio tipo E1 o T1. Entonces hacemos que la tarjeta opere de forma dual. La LAN 1 es nuestra interfase principal y podemos definir en la LAN 2 la comunicación hacia la red que nos está solicitando el proveedor.
para que sean redes por separado, redes independientes. ¿Vale? En este caso, no voy a hacer un enlace tipo peer con el proveedor, entonces no me conviene tenerlo así, me conviene tenerlo en un modo switch en DHCP, donde ambos puertos es como si fuera la misma LAN y nos recibe información por DHCP. Desde aquí ya podemos ver si nosotros en la red tenemos una LAN de voz, ya podemos ir haciendo el número de la VLAN de voz y la prioridad, el valor de prioridad. Es decir, por ejemplo, si yo aquí lo tengo una VLAN número 20 y le doy una prioridad número 7. ¿No? Estos son algunos de los valores comunes. Si es que yo ya tengo en mi red configurada una VLAN y una prioridad, entonces automáticamente va a buscar la VLAN 20 con una prioridad en 7 y vamos a darlo por DHCP, automáticamente nos proporcionaría una IP de esa VLAN. Digo, pasar exactamente lo mismo si lo dejamos en 2, dependiendo de la VLAN que nosotros tengamos configurada para este voz IP, ¿vale? En este caso yo lo voy a dejar directamente en la nativa, no son tantos equipos, no es necesario tener otra VLAN, entonces yo lo voy a dejar en la VLAN nativa. Por DHCP está en modo switch, vamos a decirle siguiente. Es importante configurar la zona en donde te encuentras para que te quede correctamente parametrizada fecha y hora. Vamos a ver, vamos a ver. Ujú. -3, -6. Ciudad Juárez, Chihuahua. No, Guatemala, Hermosillo. Aquí está Ciudad de México. Listo. Mi formato de fecha sería más conveniente día, mes y año. Uso el formato de 24 horas, en idioma español. Vamos a darle siguiente. Y aquí, por ejemplo, desde aquí ya puedo empezar a hacer una personalización del rango de extensiones. En lugar de que empiece en rango de extensiones 1000, yo quiero que empiece en el rango de extensiones 100. Pero te dice, mira, como ya trae por default esto, por eso yo anteriormente prefería no utilizar el tema del asistente, porque finalmente no te permitía la personalización de la manera correcta. Entonces, mira, vamos a dejarlo ahorita con el parámetro que trae por default, que utiliza un password random, igual para los usuarios web. ¿Vale? Le vamos a decir siguiente. Y aquí nos permiten añadiendo troncales. Lo vamos a hacer más adelante en las troncales. Vamos a darle brincar para que finalmente termine y nos permita entrar a la interfase completa del equipo. Vamos a darle salvar y con eso ya estaríamos entrando por primera vez a la interfaz de nuestro conmutador IP. Vamos a esperar un poquito a que termine de hacer la carga, que nos muestre el estatus de... dice, mira, hay algunas de las configuraciones, como por ejemplo la configuración de fecha y hora, que nos piden reiniciar forzosamente el equipo. Vamos a darle un reboot y voy a ponerle pausa al video para que no sea estar esperando a que reinicie el equipo. Y continuamos. Listo, el equipo ya reinició. Y lo primero que vemos en el equipo es nuestro dashboard. El sistema ya tiene un almacenaje, un espacio, por ejemplo, de 1 GB de almacenaje. Tiene una partición de datos de 23 gigas, dice, de este lado, para poder hacer el almacenaje. 23.623 megas, o sea, 23 gigabytes. Esta es la partición de configuración de 1 GB. Y esta es la partición de datos del equipo. ¿Por qué datos? O sea, pues se guarda un historial de todas las llamadas, de todos los eventos, de todos los errores, de todos los estatus de las extensiones, todos los eventos que pasa, va guardando esta información. Y incluso, si nosotros, que es lo recomendable, agregar una memoria SD o una USB para que esta partición de datos sea más amplia y nos guarde un historial. Por ejemplo, podemos hacer un grabado de todas y cada una de las llamadas que se están realizando en el equipo. ¿Vale? ¿Qué más nos muestra el uso del CPU, el uso de la memoria? Como el equipo es nuevo, no ha sido, aquí me marca que todavía no ha sido añadido una plataforma GDMS, que es la plataforma de Gramstream, donde podemos hacer la administración también remota y dar soporte a nuestros usuarios.
No tenemos ni USB ni SD card instalados, ingresados, que pues, esa es la recomendación. Tampoco hay troncales conectadas, que finalmente vamos a ir haciendo esta configuración para que ustedes lo vean. Este, eh, ¿Qué más? Nos marca únicamente el puerto de WAN, el puerto del Heartbeat que nos permite hacer diagnósticos tampoco está habilitado. Nada más nos marca un solo puerto WAN porque estamos trabajando en la red como si fuera un tipo switch. Entonces por eso no vemos otro puerto más aquí de este lado. Nos dice las llamadas activas, sesiones remotas, juntas temporarias, reuniones, extensiones, llamadas en espera, llamadas en parking, el lifespan, la defensa dinámica, el fail to ban para el bloqueo de intrusos, el backup agendado y el autosincronización. La autolimpieza, porque, por ejemplo, la autolimpieza nos ayuda a hacer el tema de borrar el exceso de grabaciones. Por ejemplo, decir, oye, ya tenemos las grabaciones de este año, podemos deshacernos de los primeros 3 meses de grabaciones. Entonces, ahí vamos haciendo una programación para que automáticamente nos vaya depurando la información y no se sature el equipo. Ujú. Entonces, este es nuestro dashboard, es el panel principal de control del equipo del USM 6302, pero es muy similar, te digo, vas a ver el 6304 o 08, que lo que aumenta realmente aquí pues, son la cantidad de puertos FXS y FXO, ¿no? Donde podemos configurar más líneas o más teléfonos analógicos. Entonces, esta parte de información es prácticamente lo mismo para todos los equipos. Ujú. Tenemos la parte de la información del sistema, donde aquí en la información del sistema nos va a dar la versión de hardware y el modelo del equipo. Ujú. Nos va a dar también sus últimas versiones del sistema y del programa, la fecha, la hora en la que está inicializando y el tiempo que tiene encendido. ¿Sale? Entonces, con esta parte nosotros podemos ver si estamos en la versión correcta, en la última versión del programa. Vamos a hacer primero que nada precisamente un upgrade porque no estamos en la versión más actual. Vamos a elegir un archivo. Ujú. En este caso yo ya debo tener por aquí en las descargas, debo de tener el, el, el release que estamos, por ejemplo, esta es la 1.02919 de Gramstream exclusivamente para la serie 6300A. Vamos a extraer el archivo, vamos a abrirlo y sobre este archivo binario vamos a darle a abrir y solito va a empezar a hacer el upgrade del conmutador. Vamos a esperar aquí, le voy a poner un poquito de pausa y con eso vamos a finalizar esta primera parte del video. Vamos a seguir a hacer una segunda y tercera parte para configurar, por ejemplo, extensiones, configurar troncales y configurar grupos de timbrado para poder obviamente hacer que el equipo funcione correctamente. ¿Vale? Le voy a poner pausa un momentito, nada más que regrese. Listo, ya terminó el upgrade. Entonces el equipo se va a reiniciar. Vamos a dejar hasta aquí este video. Ya tiene 13 minutos, casi 14 minutos el video. Esta sería la parte uno. Vamos después a la parte 2 para que podamos ver, empecemos a ver configuración de extensiones. Listo. Síganos, no te pierdas la segunda parte para terminar de configurar el UCM 630002 más bien. Listo, gracias.